Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a su programa Jesús en mi hogar. En el día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante en su segmento Salud con Ángel. Así que no se lo pierdan y estén atentos. Un gusto estar aquí, Ángel, para compartir este tema contigo. Hola, yo feliz también de estar aquí con mis dos hijos para que hablemos sobre este tema. Pero antes, déjenme decirle que se suscriban a nuestro canal si no lo has hecho. Usted baja y donde dice suscribirse, usted le va a dar y se va a suscribir a nuestro canal. Es completamente gratis. Usted no tiene que pagar ni un centavo ni nada de eso. Solamente se suscribe, le da la campanita y cuando termine el video, entonces nos deja su comentario y le da me gusta. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante acerca de esto que es el síndrome de burnout. Una, yo diría, epidemia silenciosa que ya se ha cobrado vidas y del cual vamos a estar hablando hoy. Tal como mencionas, Ángel, el síndrome de burnout, ha sido muy subestimado por ser, a fin de cuentas, una enfermedad mental y se tiende a subestimar las enfermedades mentales. Pero la Organización Mundial de la Salud lo ha reconocido y le ha dado su lugar debido a los casos graves y, por supuesto, reales que ocurren con esto. Sí. Y sí, porque, perdóname que te interrumpa, Okay. ya que hay frases, ya se han dicho de que las enfermedades mentales son muy peligrosas porque la persona no se da cuenta de que está enfermo. Ese es el mayor problema. Exacto, Ángel, como tú dices, este síndrome es algo que muchos de nosotros padecemos y ni siquiera nos damos cuenta. Por eso es que es muy, muy importante que nosotros podamos definirlo de manera clara y que podamos hablar sobre sus síntomas, consecuencias, ver las estadísticas reales sobre este síndrome y sobre todo ver cómo se cura. Muy bien. ¿Y qué es, mami, este síndrome? Bueno, el síndrome de burnout es conocido como el síndrome del profesional o el síndrome del quemado. Y tú dirías, ¿cómo del quemado te quemas la piel? No, lo que se quema es el cerebro. Y vamos a ver por qué nuestro cerebro se quema. Y esto ocurre especialmente en personas en el ámbito profesional, es decir, en el ámbito laboral. Pero también ocurre en otros ámbitos, solo que con menor probabilidad. Ya que en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, en oficinas y demás, tiende a haber mucha presión y por eso se llama así síndrome del quemado, que es que tu cerebro se quema. Sí, pero ¿qué significa burnout? Porque es como una palabra que sabemos que no está en español porque es rara. Sí, es como una combinación de dos palabras en inglés, que en inglés quiere decir literalmente consumirse. O sea, cuando ponemos algo en el fuego, digamos agua, y eso se consume completamente. Eso quiere decir esta palabra, burnout. Así es, como dijo mami, que también se le llama el síndrome del quemado, que no es que nuestra piel se quema, sino que se quema nuestro cerebro. Y mami, para ir cortando toda esta tela, vamos a identificar primero, esto es algo parecido al estrés, en dónde entra, cómo lo podemos ver. Bueno, Ángel, eso es muy importante. Es bueno que hagamos una distinción clave. Porque el estrés, como decirte, es una presión excesiva, pero desaparece. El estrés temporal. El síndrome de burnout es más prolongado y es como si fuera un estrés, pero crónico. Por eso te dije al principio que muchas veces nosotros lo padecemos y no sabemos que tenemos este estrés crónico que ya se ha convertido en el síndrome del quemado y por eso actuamos de cierta manera que muchas veces ni siquiera nosotros mismos entendemos qué es lo que nos está pasando. Es decir, el estrés es algo así como yo te dije temporal, pero este síndrome va mucho más allá. Es una sensación, no sé si a ustedes les ha pasado, esa sensación de que tu cerebro como que está caliente. Quizá ustedes no, porque no han llegado hasta ese nivel de estrés, son muy jóvenes. Pero quizá a alguno de ustedes les ha pasado
que es como si sintieran que una parte de su cerebro está caliente o que siente como si le caen pequeñas gotas de agua en la cabeza. Y muchas veces ocurre también que es como si por dentro, como desde aquí hasta acá, como si le alaran algo, o hay alguna otra persona que le pasa de este lado. Entonces, todo eso son algunas de las cosas que se produce con el síndrome de burnout, que muchas veces no pasa con el estrés temporal, sino con ese estrés del que estamos hablando, que es un estrés crónico, mucho más y más y más prolongado. Y permíteme agregar, como ya mencionaste, ese es el síndrome del profesional. Y la razón por la cual tiene ese nombre es porque es con ese tipo de personas que se conectan, con personas que tienen una profesión, están practicando o ejercen una profesión, ya que esto es algo que también empieza a cargar esa responsabilidad más ese estrés, y ya veremos otras cosas también, es lo que crea este síndrome de burnout. Wow. Wow, esto vemos que es como la epidemia de los profesionales, porque es a ellos a quien le ataca. Exacto, Ángel, es a ellos a quien más le ataca, pero puede atacar a cualquier persona, porque al ser un estrés prolongado, un estrés crónico, puede darle hasta a una ama de casa o a un niño que esté padeciendo por esto. Pero mira, quiero compartir algunos datos que tengo aquí, que lo encontramos en la Organización Mundial de la Salud, que define este síndrome de burnout a través de 3 dimensiones. Entonces, te invitamos a que a medida que nosotros vamos desglosando este tema, tú puedas ir autorreflexionando. Si tú crees que padeces este síndrome o si estás al borde, para que puedas ir haciendo un stop y puedas, ¿verdad?, mejorarte. Entonces, mira, lo primero es agotamiento emocional. Este es el núcleo de este síndrome, porque el síndrome de burnout nos produce cierta fatiga profunda, no solo física, sino también mental. Tú te sientes cansado aún hasta para pensar. Siente como si lo que pensaras y lo que quieres hacer como si no tuviera una relación. Es como si lo que tienes que hacer en ese día tú sientes que es mucho más de lo que tú puedes hacer. Como si tu cerebro te quisiera poner un stop, pero tú no puedes controlarlo. Eso es uno de los síntomas. También está la despersonalización o el cinismo. Aquí es cuando empiezas a desarrollar una actitud negativa frente a ti mismo y frente a los demás, como yo no puedo hacer esto, o fulanito no lo puede hacer, no tiene la capacidad para hacerlo, mejor lo hago yo. Entonces tú sientes que los demás no pueden hacer nada y por eso tú tienes que hacer todo tú para que las cosas salgan bien, y es ahí donde tú te sobrecargas con un estrés crónico. Por eso que una de las mejores maneras de uno evitar el estrés, y vamos a hablar de muchas otras, es delegando. No podemos enfocarnos en que yo lo voy a hacer mejor, en que para que salga bien tengo que hacerlo yo, en que si yo no lo hago, no sale bien, porque vamos a terminar padeciendo de este síndrome. Exactamente. Sí, otras cosas, sí, un momento. Otra cosa que puede llegar a causar este síndrome es que es la reducción de la sensación, es la reducción de la realización personal, o sea, de la sensación de logro, porque te hace sentir de una manera como lo que haces no vale. Sientes que te esfuerzas, pero el resultado es nada. Y por eso termina causando, bueno, la cosa que me mencionaba como demotivación o pérdida de personalidad. Porque sientes que tu trabajo no está dando o no se valora por el valor que debería tener. Sino que sientes que vale menos de lo que estás haciendo. Sí. Exactamente, y como decía mami, uno tiene que intentar delegar a las otras personas nuestros trabajos, dar una oportunidad de que ellos también demuestren de que pueden hacerlo aunque uno no crea. Claro. Ellos tienen la oportunidad porque tienen el mismo cerebro que nosotros, y hasta el mismo Moisés tuvo en un tiempo que delegar y poner jueces para delegar las funciones de Israel. Y ya los casos más graves que ellos no podían resolver eran enviados hacia él. Entonces uno debe intentar delegar
las responsabilidades, ya sea en el hogar, en el trabajo, en el estudio, todo uno tiene que delegar hasta en la misma iglesia. Vemos que esto se debe hacer. Sí, y realmente se hace. Sí, o sea, esto no es solo un estoy cansado. Es un estoy cansado y siento que lo que yo hago no vale para nada. Es como si se agotaran las baterías y estas no quisieran cargar. Un colapso integral de la persona. Wow. Bueno, entendiendo ya lo grave de esta enfermedad, lo primero que se nos viene a la cabeza es cómo llegamos a ese punto, cuáles son esas causas de llegar hasta tal punto. Bueno, Ángel, en las enfermedades mentales hay que tener cuidado. Y es que muchas veces se tiende, al igual que en este caso, a culpar a la víctima de su enfermedad o padecimiento. Pero una de las causas principales del burnout es la sobrecarga de trabajo. Mucho trabajo, poco tiempo. Esto cansa el cerebro con estrés y con agotamiento por sobreprocesamiento. Y lo que, bueno, justamente termina quemándose, consumiéndose. Y esto empieza a agotar las fuerzas y a hacer que todas las causas que ya hemos visto empiecen a manifestarse. Wow, terrible. Por eso es que siempre se dice que en el medio de cada jornada laboral debería haber por lo menos de 10 a 15 minutos de descanso. Otra marco que yo tengo aquí es la sobrecarga cualitativa, que a veces no es que tú tienes mucho trabajo, sino que es demasiado difícil. Esto también tiene a cargar. Cuando tú entras nuevo a un puesto de trabajo y tú no recibes inmediatamente como lo que pudiéramos decir como una inducción, un entrenamiento. Por ejemplo, en el caso de los maestros, vamos a poner, tú estás recién nombrado, entras a un aula y te dan un borrador, una tiza, un registro, unos expedientes y vaya a trabajar. Y tú dices, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, eso puede provocar un estrés crónico que termina en síndrome de burnout. Mucho trabajo o poco trabajo, pero demasiado difícil. Exactamente. Interesante. Esto vemos que esa enfermedad es cuando te sientes impotente, porque eso es lo que pasa cuando tú tienes mucho trabajo o poco trabajo, pero que no sabes hacerlo. Tú te sientes impotente, incapaz de hacerlo. Exacto. También, Ángel, la falta de control. A veces tú estás en un lugar de trabajo, pero tú no tienes el control del tiempo o el control de lo que se va a hacer, o esta palabra cuando se improvisa. Cuando en el lugar donde tú trabajas se improvisa constantemente, eso también puede causar un estrés porque tú no sabes con qué te va a salir el jefe y tú no has terminado todavía lo que estás haciendo. Es como si te pusieran un proyecto sobre otro, un trabajo sobre otro, una evaluación sobre otra y tú todavía no has aterrizado en el que tienes que hacer y ya vienen con otra cosa nueva. Esto también puede provocar un estrés crónico. Así es, por eso es que la gente dice que el mejor trabajo es cuando tú eres tu propio jefe y que tienes tu propio negocio. Exactamente, porque puedes manejar el tiempo. Aunque hay personas que son sus propios jefes y trabajan más que si son empleados. Exactamente, porque ni ellos mismos se dan cuenta de que están trabajando demasiado. Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionan ustedes dos. Y hay más. Cosas como la ambigüedad del rol, o sea, no saber qué trabajas, o bueno, no estar claro de qué trabajas, la toxicidad en el trabajo, ya sea por el jefe, compañeros, la falta de apoyo emocional, entre otras cosas, suele causar que la persona se sienta más cargada y más agotada mentalmente. El no tener un pasatiempo, una forma de en que relajarse, y también no tener unas buenas relaciones interpersonales con otras personas puede empezar a causar este agotamiento mental. Así es, y también la falta de reconocimientos. Que, por ejemplo, no te digan, está excelente el trabajo que hiciste, está bien el trabajo que hiciste, me gustó este punto, esto, me gustó que estás haciendo esto y esto. Esos tipos de cosas se deben decir a la persona para que vea de que el trabajo que está haciendo es bueno.
Vemos que parecer esto solamente se da para los niños. Y es para todos. A todos tú tienes que decirle que el trabajo que hiciste está bien. No solo a los niños por cuidarles su autoestima. Exacto, tal como mencionas, de hecho la autoestima de todas las personas debe ser cuidada. Para el cerebro, aunque no lo pensemos directamente, él sabe calcular nuestro esfuerzo y cuánto vale. Y si él siente que sea ya monetariamente, emocionalmente o de alguna otra forma, lo que nosotros estamos haciendo no está sintiendo la recompensa adecuada, él se gasta más. Porque no siente ese alivio de, ay, hice esto y tengo la recompensa que esperaba. Y llega ese alivio. Por el contrario, cuando tú trabajaste tanto y recibiste un sueldo mal pagado, el cerebro lo que piensa es en más problemas. No piensa de, ay, ya tengo el sueldo, ya valió la pena el esfuerzo. Él no siente eso. Esa falta de como tú mencionas, de validación del propio cerebro, agota aún más. Exactamente. Wow. Vemos lo importante de esas palabras amables, de esas palabras de buen ánimo. Sí, porque muchas veces el sueldo no se puede aumentar, pero por lo menos el jefe puede hacer que la persona se sienta cómoda, ¿verdad? En lo que hace. Muy bien, te felicito, lo reconoce, le dice, como tú dices, palabras amables. Te ganaste medio día libre, te ganaste unas cuantas horas extra por ese trabajo que hiciste, y darle las pautas claras de lo que usted como jefe quiere. Eso también lo va a ayudar a liberar estrés. Exactamente, y los jefes deben entender de que muchas veces ellos creen que ellos son los que mandan y a veces hacen las cosas de una manera así arbitraria. Haz este trabajo para tal fecha, rápido, o vamos, ya. Esas palabras se ve, la persona siente de que le están obligando a hacer algo y no de que lo está haciendo por una paga o por un servicio que tiene que dar. Cuando uno vaya a dar un trabajo, si es jefe, uno debe intentar decirlo, por favor, hazme esto para que yo pueda hacer esto y así, cuando tú puedas. Y eso ayuda mejor a la persona. Sí, como decía Marco, cuando tú das el 100 y recibes el 10, tu cerebro dice, basta, no vale la pena. Exacto. Y sí, yo he buscado información y lo más preocupante es el cuadro 2024-2025, porque presenta de que esta enfermedad está aumentando mucho, principalmente en el personal de salud. Sí, sí. Los médicos y enfermeras, según el estudio publicado en 2024 en la Gaceta Sanitaria en España, nos decía que 1 de cada 4 médicos sufrían de burnout. Un 25%. ¡Wow! Terrible. 1 de 4. Y se pone peor. Porque según los estudios, en unidades de cuidados intensivos se llega a la cifra de 40%. Y en Colombia se hizo un estudio de que casi el 50%, o sea, la mitad del personal, sufría de este síndrome. Señores, esto es alarmante. Imagínate que los médicos son los que sanan y ellos están enfermos. Por el estrés de sanar a otros o por el estrés de cuidar a otros. Exactamente. Uh-huh. ¿Sabes, Ángel? Y te voy a mencionar de un grupo de profesionales que así como los médicos están en la línea de fuego, que es muy probable que muchos, por no decir la mayoría, estén padeciendo del síndrome de burnout o del quemado, y son los docentes. Y te voy a hablar de ellos porque conozco muy bien ese ambiente. Mira, algo que trajo mucho estrés crónico fue el año 2024 para atrás, por la brecha de aprendizaje, el post-pandemia, es decir, después de la pandemia, cómo quedó todo. El hecho de que tú como maestros das el 110%, por así decirlo, y el estudiante no aprende. Esto tiende mucho a frustrar al maestro cuando tú inviertes tu tiempo, inviertes de tu propio dinero para que un niño aprenda, un grupo de estudiantes aprenda. Cuando tú creas, buscas recursos, muchas veces hasta dentro de cosas que son recicladas, de basura, buscando, y el niño no logra aprender. Esto hace que el maestro se queme. Y no que se queme en una nota, sino que su cerebro se queme
porque siente, como decía Marco ahorita, que no es recompensado, porque aunque sí bienmente los maestros recibimos un sueldo, pero nuestra mayor recompensa es que si yo estoy enseñando a un niño, ese niño aprende. Mi cerebro lo asume así. Cuando no logra aprender o cuando los padres no valoran ese esfuerzo, entonces los maestros tienden a sufrir de este tipo de síndrome, claro, con muchos otros síntomas que hemos estado hablando. Mami, y las cifras lo confirman, porque se ha hecho reportes en España de que el 54.2, más de la mitad de los profesores reportan estrés laboral, que es el mayor precursor del burnout. Y a nivel global se pone la cosa aún peor, porque ascendemos hasta un 66% de los docentes que muestran signos significativos de agotamiento laboral, cosa que luego sabemos evolucionará a burnout. Bueno, mami, te puedo dar un consejo. No, no me lo des. Cuídate. Saben que lo que me motivó a mí a que hiciéramos este video sobre el síndrome de burnout fue que yo estaba en Facebook mirando ahí historias y veo un título que decía muere maestra por síndrome de burnout. Y yo, primero, nunca había escuchado ese nombre de ese síndrome. Yo ni siquiera sabía que eso existía, como quizá tú tampoco sabías. Síndrome de burnout. Y entonces muere maestra. Cuando tú ves muere maestra, entonces si tú eres maestro, tú de una vez buscas la información. Pues abrí la información y esta maestra murió porque tenía un estrés crónico, un sobrecargo que ya su cerebro se estaba quemando y ella colapsó. Y yo dije, ay, mi madre, hay que hablar de esto, hay que cuidarse, hay que concientizarse. Y cuando uno esté ahí en esas cargas de trabajo y ya usted sienta que no fluye, que el cerebro ya no puede más, suelte, relájese, respire, mire al cielo azul, ore al Señor, porque si no puede provocar un colapso mental. Así es, mami, y uno de los grupos de los cuales se olvida es de los estudiantes, de los cuales yo pertenezco, que su trabajo es estudiar. ¿Un estudiante puede tener burnout solamente estudiando? Absolutamente, Ángel, claro que sí, porque el burnout es un estrés crónico, no solamente ocurre en profesionales, aunque va mayormente hacia allá, pero los estudiantes pueden tener este síndrome debido a la presión de tantas tareas, debido a las notas. Muchas veces los maestros cometemos el error de poner a los estudiantes a que sean competitivos y nos olvidamos que lo que debemos ponerlos es a ser competentes. Cuando dentro de un aula de clase se promueve tanto que tú seas mejor que aquel o que tú hagas mejor el trabajo que aquel, entonces eso puede llevar al estudiante a un estrés crónico que muchas veces como maestro, como padre no nos damos cuenta. Así que tenemos que enseñarle esas técnicas, principalmente la técnica de la oración y de la palabra de Dios, la lectura, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero son cosas que relajan muchísimo. Sí, los datos de 2024, para seguir contribuyendo, sobre los estudiantes universitarios es alarmante. Un estudio demostró en ese año que un 25% de los estudiantes reportan altos niveles de agotamiento emocional y un 22% muestra altos niveles de cinismo hacia sus estudios. Eso es debido porque muchas veces sienten, los estudiantes más que algunos profesionales tienen una carga de expectativa de su futuro mayor, porque sienten que están empezando su vida y luego se encuentran con muchas irrealidades durante los estudios que terminan desilusionándose y a veces sienten que no dan suficiente. Y eso termina causando un burnout, un quemado, porque cuando el cerebro siente que no va a ser lo suficiente, que su trabajo no será recompensado, se agota. Wow, Ángel, escúchame que yo estoy sorprendida porque son estadísticas alarmantes. Y en la carrera de la medicina los números son aún mayores. La prevalencia del síndrome completo hasta en un 38% de los estudiantes de medicina. Muy alto.
un porcentaje muy alto para ser estudiantes porque todavía no están ejerciendo. Y quizás nuestros amigos se están preguntando, ¿cómo sé si lo tengo? ¿Cómo sé si es burnout o puede ser estrés? ¿Y cómo se manifiesta? Excelente pregunta, Ángel. Hace un momento nosotros mencionamos 3 características del síndrome de burnout. Mencionamos agotamiento, mencionamos cinismo y mencionamos ineficiencia. Cuando estos 3 se combinan con el estrés crónico, entonces pudiéramos definir que ya es síndrome de burnout. Porque estos ya son, como podríamos decir, los síntomas más concretos. Y lo podemos agrupar de la siguiente manera. Mira, aquí los tengo. Síntomas físicos. Muchas personas creen que tú puedes trabajar y no va a pasar nada porque tú eres joven y trabajar. Yo siempre he dicho que el cuerpo pasa factura. El cuerpo es como un tanque de gasolina que él te va dando y tú corres. Pero llega un momento en que él se pone en reserva. Y después que está en reserva, ¿se puede seguir corriendo? Sí, ¿verdad? Sí. Tú corres, pero llega un momento en que se apaga. Entonces, el cuerpo da señales de cuándo está en reserva. Y señales que debe prestarse atención. También tenemos los síntomas emocionales. Excúsame, Marco, antes de que tú hables, porque encontré otra información aquí que no quiero que se me quede. Y es que dentro de los síntomas físicos está dolor de cabeza. Quizá tú sientes ese dolor de cabeza intenso y sabes que no es de la vista, principalmente por esta zona o aquí, ese dolor de cabeza intenso, esa cefalea. Tú sabes que también he notado que a algunas personas le tiembla esta parte aquí del ojo. O aquí. Ajá, o aquí. Y a veces alguno hasta aquí. Ese temblor y todo eso puede ser síntomas del síndrome de burnout. Sí, como yo te mencionaba, están los síntomas emocionales. Cosas como la irritabilidad constante, la falta de personalidad o apatía, sentir que las cosas no valen, o sea, es muy irritable o es una persona que no le importa nada. Una ansiedad constante que se manifiesta casi siempre en todas las enfermedades mentales. Y esa también puede llegar a derivar en una depresión completa. Wow. Así es. Y también llega la procrastinación, que es el posponer las cosas. También el consumo de cafeína y luego el alcohol y luego hasta drogas, porque se siente con un vacío, con algo como que la vida ya no le funciona, porque ya llega la depresión después del burnout. Sí, otras cosas también que se suman son el aislamiento social. Las personas que sufren de este síndrome suelen apartarse socialmente, dejan de disfrutar de los hobbies que antes les gustaban y todo eso empieza a traducirse luego en bajo rendimiento, ya sea académico o laboral, lo cual incrementa el síndrome al sentir que se vale menos y al sentir una mayor presión de las personas. Y bueno, empiezan a cometerse errores, a olvidarse cosas y a padecer de problemas graves. A esto hay que prestarle atención. Ángel, la mayoría de estas personas que tienen este síndrome se sienten vacíos, se sienten desmotivados y algo que es muy importante es que el cuerpo da señales y de eso hemos estado hablando, de muchísimos síntomas y es necesario, es primordial prestar atención a esas señales. Bueno, y no podemos terminar este programa sin una solución. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Bueno, lo primero es que hay que aceptar que el descanso no es un lujo, es una necesidad. Y todo el mundo necesita de descanso. De hecho, el descanso no te quita tiempo, te hace más productivo. Y por eso yo recomiendo que pongan límites. Cuando llega la hora de irse a dormir, es irse a dormir. Digan un no, especialmente a las cosas del trabajo. Bueno, sabemos que hay ocasiones de emergencia pero el constante postergar de la hora de dormir, que ocurre muchas veces con estudiantes que tienen carreras que los presionan mucho, o con profesionales que intentan compensar ese bajo rendimiento con más horas, solamente termina que las cosas vayan peor.
Dormir ayuda a que la información se quede grabada en tu estudio. Beneficia a los estudios. No quedarte despierto. Dormir ayuda a que tu productividad aumente. No quedarte despierto. En todo caso, es necesario dormir. Y aún así, aún teniendo las 8 horas, es necesario tomarse descansos constantes. Tú mencionabas de 15 minutos en horario entre jornadas, ¿verdad? Bueno, yo también agrego el horario de reposo de la comida. Y si tienes el lujo de una siesta, pues aprovéchalo también. Porque el descanso es primordial. Sí, tú sabes también una de las, pudiéramos decir, ventajas, uno de los beneficios muy grandes que tenemos como adventistas es que aprovechamos ese día de descanso que el Señor nos da, que es el sábado, que aparte de que descansamos de la jornada, pues nos acercamos más al Señor porque no hacemos nada de eso y podemos dedicar ese tiempo a Dios y descansamos. Algo que a mí me gusta hacer mucho es los viernes en WhatsApp, uno está en muchos grupos de trabajo. Pues a mí me gusta el viernes a las 5 ahí, archivarlo, todos esos grupos, archivarlo, porque no me voy a desconectar del WhatsApp, uno tiene familia y todo eso. Entonces, archivar todos esos grupos que tienen que ver con trabajo, que tienen que ver con escuela, que tienen que ver con todo eso, yo lo archivo. Los lunes en la mañanita o los domingos en la noche, pues lo desarchivo y ahí puedo ver. Y entonces ya durante el sábado, durante el domingo, no veo las notificaciones porque si tú las ves te da deseo de abrirla. Y si tú la abres, pues ves que es más trabajo, entonces te vas a sobrecargar. Entonces, darte ese espacio de descansar del WhatsApp, del Facebook, de todo lo que tiene que ver con trabajo, para que tú entonces puedas tener nuevas cargas, como decía Marco ahorita, que las baterías se recarguen para que entonces tú puedas seguir dando el 100%. Exactamente. Cuando nos referimos al descanso, no solo nos estamos refiriendo al descanso de la noche, de dormir, también nos estamos refiriendo al descanso del día de reposo que el Señor nos dio para que podamos estar en comunión con Él. Y si quieres seguir aprendiendo acerca de esto del sábado, te dejaremos un contenido en la descripción acerca de este mismo. Sí, bien, otra cosa hay que identificar qué son esas cosas que nos estresan, que nos cargan de más, que queman nuestro cerebro. Y, por supuesto, todo lo que nos dañe debe ser cortado. Si es el trabajo y no puedes dejarlo, bueno, pues redúcelo. Toma descansos. Intenta negociarlo, pero recuerda que tu salud es más importante, porque de nada te vale horas de trabajo si terminas muriendo o si terminas gastando más horas en el hospital Sí, pero ¿y la parte social? Exacto, es también fundamental. Los humanos somos seres sociables. Necesitamos de compañía, nadie puede vivir solo. Y las personas con problemas mentales siempre terminan aisladas socialmente, lo que empeora su situación. Pero al contrario, debemos buscar apoyo. Muchas veces cosas que causan los problemas mentales justamente es que las personas que deberían darnos apoyo son parte del problema, son un ambiente tóxico. En esos casos hay que empezar a cambiar, reemplazar, aunque suene feo con las personas, pero la salud es primordial y uno tiene que aprender a cuidarse primero. Amigos, compañeros, familias, buscar personas de confianza en quien podamos confiar, de quien podamos buscar ayuda. Y aunque quizás nunca le pidamos ayuda, pero saber que están ahí cambia mucho las cosas. Sí, exactamente. También, escúchame Ángel, algo muy importante son los hobbies, hacer ejercicio, sobre todo a la luz del sol, y de eso hemos hablado en otros videos, cuando sales a caminar, a trotar, a correr, a nadar, lo que sea, y puedes tomar el sol especialmente de la mañana o ya puede ser en la tardecita, todo eso también te va a ayudar a relajarte emocionalmente. Y tú sabes que ayuda mucho, Ángel, caminar en el césped, descalzo. Claro, hay que tratar de que sea un césped limpio, ¿verdad? Y que no tenga vidrios ni nada de eso. Y eso también ayuda a uno relajarse. Así es, y como decía Marcos, uno debe ir cortando con esas personas de nuestro círculo,
porque como quiera no nos va a servir para nada. Si esas personas nos hacen daño en nuestra salud, tampoco nos van a ayudar a nada, así que uno debe intentarle cortar. Y debemos tener también versículos para esto, para sustentarlos también con la Biblia. Claro, Ángel, porque salud sin la palabra de Dios no es salud. Descanso sin la palabra de Dios no es descanso. Hay muchos versículos que quisiéramos dejar en sus mentes, pero nos vamos a quedar con 3. Cuando usted se sienta cansado, abrumado, estresado, que ya no puede más, le voy a dejar estos versículos. Y también se puede poner a escuchar música, especialmente himnos. Miren, Mateo 11:28. ¿Qué te dice Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pon tus cargas en las manos de Jesús y Jesús te hará descansar. Otro versículo que a mí me gusta mucho es Marcos 6:31. Porque Marcos 6:31 es un consejo que Jesús le da a sus discípulos. Jesús sabía muy bien que ellos estaban cansados y oigan lo que les dice. Jesús le dice lo mismo que te dice a ti. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Otras versiones dicen reposad un poco. Jesús sabe, Jesús conoce que el ser humano se iba a estresar, se iba a cansar. Por eso dice en su palabra, descansa un poco. Tú no puedes descansar todo el día porque tienes que trabajar, yo lo entiendo, pero por lo menos descansa un poco. Una última cita que tengo aquí es Filipenses 4:6-7. Escuchen qué bonito. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice aquí, por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, por nada estéis estresados. Nosotros tenemos que poner nuestras cargas en el Señor, presentarle a Jesús a través de la oración todo eso que nos perturba, y eso va a hacer que nuestras mentes estén en las manos del Señor. Y el Señor quiere eso, salud mental para nosotros. Y exactamente, y después, y cuando ya nosotros vemos que estamos muy mal, necesitamos también intentar buscar ayuda de un médico o algo parecido, en el que él nos pueda orientar un poquito y uno poder sobrepasar. Y sobre todo, que el mayor médico y el sanador de todos y el instructor de todos los médicos es Dios. Así que no solo se trata de salud, sino también de la vida que Dios nos da, y que Él siempre es que nos va a ayudar en esas cosas, porque Él fue el que creó nuestro cuerpo y el que sabe el correcto funcionamiento de esto. Sí, y es muy bueno que eso es algo que se puede prevenir. Tú sabes que no es algo con que naciste con eso, naciste con cerebro quemado y así vas a vivir, sino que es algo que podemos prevenir, gracias a Dios. Exacto, debemos tomar acción ya y rediseñar nuestras relaciones personales y laborales y emprender a vivir en entornos más sanos. Eso es un esfuerzo necesario para nosotros. Bueno, gracias Marcos y Mami por esta conversación. De nada. Por este podcast que hemos podido desarrollar acerca de este síndrome, el síndrome de burnout. Y pues bueno, muchísimas gracias también a los amigos que se han quedado hasta el final de este programa sin despegarse. Gracias, y no olviden lo que hablamos al principio, suscribirse, suscríbanse a nuestro canal. Entonces, cuídense. Denle a like, bye bye. Compartan, comenten. Y Hasta nos la vemos. próxima. Bye.